realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Buenos días. Estamos ya listos para iniciar una nueva edición de Combinación Clave. Tenemos también a nuestra primera entrevistada en el teléfono. Ella es la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, presidente de la UDI. Senadora, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos días. A ver, partamos por lo más contingente. ¿Tiene algo que decir respecto de los patipelados o no? Oye, sí, tengo que decir que nunca pensé que se iba a armar una polémica del tamaño en la que se armó. Sí, por eso es que ayer quise pedir disculpas. Mi intención nunca fue ofender a nadie. Fue una manera poco afortunada, pero coloquial, de decir que hay personas que usan la violencia, pero la violencia además de manera cobarde, porque lo hacen desde la masa, desde el anonimato, desde las redes con cuentas falsas para insultar y en ocasiones incluso agredir físicamente. Entonces, a mí me parece que esas personas debieran tener un rechazo transversal y por lo menos de mi parte, quien no es capaz de dar la cara para poder defender sus argumentos, no merece ningún respeto, pero nunca quise hacer una generalización como se terminó entendiendo. Así que, por eso, si hubo gente que se sintió ofendida, ayer encontré que lo mejor era reconocer la metida de pata y pedir disculpas. Estamos conversando con la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Sí, fue interesante cómo se generó de inmediato una reacción, porque yo tengo la impresión que hoy día, independientemente de cómo se usan en las redes sociales, al estar tecnológicamente posibilitada el que uno pueda comunicarse instantáneamente respecto de su parecer y sus opiniones, este tipo de cosas que suceden, así como ha pasado anteriormente con los chistes sexistas o ha pasado anteriormente con alguna gaffe que alguien en el mundo, ya sea del fútbol o del espectáculo o la cultura, sí, o el periodismo, están los ánimos extraordinariamente sensibles. Me parece que es sano que eso ocurra en términos de calibrar de alguna manera cuál es la sensación de la opinión pública respecto de algunos términos que ya no tienen el mismo sentido que tenían probablemente hace algunas décadas. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que sí también hay que tener, creo que también todos, no algunos, todos, cierta conciencia de la naturaleza humana, es decir, que uno de repente se puede equivocar, pues, y no porque de repente comete o usa una palabra que no pensó que la gente le iba a darle una connotación distinta. Es decir, yo lo que encuentro que hoy día la sociedad está avanzando en un sentido que de repente es un tanto riesgoso, está avanzando, claro, desde la transparencia a través de las redes sociales, porque todo es instantáneo y todo se sabe, pero también desde la desconfianza, desde que todo lo que pasa es con mala intención, e incluso en muchos casos también desde la falta de respeto. Ahora, senadora, usted, después de la cuenta, planteó una cosa que sin utilizar el concepto que usó más tarde, sino en otras circunstancias, planteó una relación que también es bastante conversable y discutible, y sería interesante precisarla, entre quiénes son las personas buenas y las personas malas para ingresar al Congreso. Lo planteó en la forma de estar en discrepancia con que haya un énfasis en bajar las dietas o haya un énfasis en reducir la cantidad de diputados, en el sentido de que básicamente la posibilidad nociva que pueda existir de que no entren las personas más calificadas eventualmente, sino que entren personas que vayan o no tengan los incentivos para postular, y por lo tanto entren personas que no tengan esas mismas capacidades. Y a eso usted le llamó los buenos y los malos. Sí, bueno, no me acuerdo muy exactamente cómo lo dije, pero lo que quise decir fue que los sueldos de los parlamentarios están entrelazados con todos los sueldos de los altos cargos públicos, del servicio público, porque la democracia se basa en 3 pilares. Y esos 3 pilares están relativamente homologados. Entonces, lo que yo dije es que había que tener cuidado de no caer en la tentación,
producto del desprestigio de la institucionalidad pública, de generar una situación que nos lleve a lo que pasó en el gobierno de Ricardo Lagos, donde finalmente hubo que hacer un acuerdo nacional transversal para poder homologar los sueldos del servicio público a los sueldos de mercado. Entonces, claro, hoy día, en el nivel que estamos, donde la gente piensa que los políticos tenemos que desaparecer, no solo debiera disminuirse, sino que también debiéramos desaparecer, yo creo. Pero hay que tener cuidado porque la democracia se sustenta en los tres poderes y es la mejor forma de sacar adelante los países. Entonces, independientemente que se pueda discutir, no podemos caer en la tentación de que finalmente para poder traer gente, lo que pasó en el gobierno de Ricardo Lagos, que para poder traer gente calificada había que usar subterfugios que finalmente terminaron forzando un acuerdo nacional transversal. Ahora, ¿qué tanto de eso, senadora, no es responsabilidad de dirigentes de partidos, que son en definitiva los que deciden quiénes van a ocupar eventualmente una serie de cupos, digamos? No es un problema solamente de que las personas casi como que ellos se presentaran a golpear la puerta, ¿no? Esos son los partidos los que los presentan. Son los partidos, sí, pero si no estoy diciendo eso, si lo que digo, yo no digo que no se pueda conversar, me parece que se puede conversar, se puede ver, pero también hay que tener el cuidado de no caer en la tentación de llegar a esta situación que finalmente también termina generando problemas. Ahora, todos los partidos cuando están en su ¿cómo se llama? En su gobierno, presentan personas para los cargos de servicio público, pero los cargos de primera línea, en general, uno trata que sean personas competentes. Y por eso es que yo creo que hay que ver que no nos vaya a pasar lo que pasó en ese tiempo. Estamos conversando con la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Otra frase que me acuerdo suya, oiga, fue bien interesante porque tiene que ver con la relación que usted veía antes de comenzar este gobierno entre su partido, la UDI, y justamente el gobierno. Usted dijo que la UDI quería ser el motor del gobierno. Y le quiero preguntar si es que eso siente usted que ha ocurrido o no. Yo creo que sí. Nosotros hemos sido extremadamente leales con el gobierno. Hemos tenido algunas diferencias, pero en temas que son de fondo, en temas en donde mayoritariamente la gente nuestra, hay temas conceptuales que son opinables, pero que tenemos una opinión un poco distinta. Pero en el resto nosotros hemos sido un partido extremadamente leal y creo que eso hace que el gobierno pueda funcionar, pueda avanzar y eso es porque estamos convencidos que las ideas que sacan adelante los países son justamente las ideas de centro derecha, las que logran que los países se desarrollen, que la gente tenga oportunidades, que pueda avanzar y desarrollarse. Entonces sigo pensando que la actitud para poder ser el motor del gobierno es poner nuestras energías en ayudar al gobierno, no en no adelantar carreras presidenciales, en hacer las críticas cuando haya que hacerlas de manera interna y ponerse al lado cuando hay dificultades. Senadora, por ejemplo, en el caso de lo que está por venir a partir del próximo año, este es un año que teóricamente debiera ser el año con mayor capacidad de movimiento de los gobiernos, porque es el año donde no hay elecciones, por lo tanto no se tironea las colisiones, no se exigen cupos, no hay esa situación tensa que va a venir el próximo año con las elecciones de alcaldes y de gobernadores regionales y el siguiente con las parlamentarias y presidenciales. Y por eso le pregunto sobre la situación de este año. ¿Qué tanto siente usted que la Chile Vamos, la coalición de gobierno, puede ser tironeada por otras variables? Por ejemplo, por el partido que acaba de construir José Antonio Kast, que ya ha sacado a algunas personas de su partido. ¿Qué tanto eso amerita, por ejemplo, integrar al partido José Antonio Kast a Chile Vamos, según usted, o preocuparse de establecer algún tipo de relación para justamente evitar que
deriven una serie de personas desde la UDI para allá. A ver, al respecto, dos cosas. La primera es que, en lo personal, a mí no me gusta mucho el pluripartidismo, ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en ningún lado, porque creo que hace más difícil el poder generar acuerdos, porque finalmente cuando hay mucho partido chico, lo que se generan son muchos caudillos que en ocasiones, con los que en ocasiones cuesta llegar a acuerdos. Pero eso es lo que produce el sistema proporcional que hoy día tenemos. Entonces, y en relación a lo de José Antonio, yo creo que en la UDI no va a haber mucha merma, porque mucha de la gente que era amiga de José Antonio, porque hay que recordar que José Antonio Kast era secretario general de la UDI, que compitió 2 veces para tratar de ser presidente, las 2 veces perdió, y después de eso entonces decidió irse para hacer su partido y ahí poder ser presidente de su partido. Pero eso, la gente que lo apoyó para su candidatura presidencial renunció a la UDI porque no podía estar en un partido para poder apoyar su candidatura. Y la gran mayoría de esa gente no se reinscribió. Por lo tanto, en nuestro padrón electoral pueden haber algunos que se salgan o que entraron para votar en la interna y después se salieron, pero yo creo que la mayoría no va a ser marginal. Y en términos de parlamentario, no creo que se vaya a ir ninguno. Hay una situación que ahí es bien interesante, porque el propio Kast y gente de su partido ha señalado que él debiera ser invitado a participar en Chile Vamos, o por lo menos a ser parte de una primaria en el caso de una situación presidencial. ¿Cómo ve usted eso? ¿Hay factibilidad de aquello o no? ¿De ampliar Chile Vamos hacia Kast? A ver, a mí me parece que es perfectamente posible, pero creo que él tiene el mundo, ve las cosas al revés. Nosotros somos una coalición constituida diversa, donde hemos aprendido a respetar la diversidad y donde hemos aprendido a resolver nuestros conflictos y a manejar las diferencias. Y por lo tanto yo creo que si él tiene las puertas abiertas, lo hemos dicho por los puntos de prensa, pero tiene que acercarse, porque tiene que decir quiero entrar, porque él tiene que respetar las reglas del juego que tenemos nosotros. Y esas reglas del juego pasan, primero, por no andar criticando al gobierno abiertamente y en todos lados, por los medios de prensa me refiero, que tienen legítimo derecho de tener una opinión distinta, pero eso se resuelve internamente y se llegan a acuerdos. Y segundo, tiene que estar dispuesto a someterse a primaria, que hasta el minuto ha dicho que no. Sí, pero convengamos que la situación que ofrece José Antonio Kast en términos de, llamemos así, exposición pública, es a veces bastante más eficiente, llamémoslo así, que la que tienen los partidos de la coalición de gobierno, para no tener ningún parlamentario, para no tener ningún alcalde. Bueno, tenía un parlamentario, Ignacio Urrutia, que era de la UDI justamente. Sí, Ignacio se fue de la UDI porque se peleó con una persona dentro de la UDI y esa persona lo mandó al Tribunal Supremo. De manera que con eso él se enojó y se fue. Yo estoy segura que si ese problema no hubiese sucedido, Ignacio no se habría ido, pero bueno, las cosas son como son. Y en relación a lo otro, es fácil, si es fácil hablarle a un 15% de la gente, a un 10% de la gente, cualquiera lo podría hacer, yo lo podría hacer. Lo que sucede es que acá hay que tener vocación de mayoría y además nosotros tenemos que, y también es fácil el poder aparecer en los medios de prensa criticando al gobierno. También cualquiera de nosotros lo podría hacer. De hecho, cuando alguno cae en la tentación y lo hace, salen todos los diarios. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que pida la admisión? Porque tiene que estar dispuesto a respetar las reglas del juego. No puede ser que 3 partidos, Chile Vamos, la UDI, RN y Evópolis, que son partidos, la UDI y RN los más grandes, y Evópolis ya un partido emergente pero que está consolidado, tengamos que nosotros ponernos a acatar las reglas del juego de él. Tiene que ser al revés. Él, porque no puede crecer
a costa de que nosotros paguemos los costos de defender al gobierno para que haya un segundo gobierno en nuestro sector, y él tratar de tener una moneda con dos caras, porque eso no corresponde. Estamos conversando con la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Por último, hay una situación, senadora, siempre pensando en el partido, en la UDI. Bueno, ya está casi establecida como una cosa, yo diría, casi totémica, que al interior de su propio partido ya hay una facción que me imagino debe liderar Jaime Belolio, o por lo menos estar ahí, que tiene una seguidilla de encontronazos con usted que abarcan no solamente las posiciones políticas, sino que las posiciones que usted ha defendido en otras instancias. Y ahí, ¿qué tanto esa división refleja una división, no sé si ideológica es la palabra, pero por lo menos una división en términos de facciones al interior de la UDI? No, yo no creo que sea tanto. Efectivamente, Jaime Belolio tiene un tema, yo creo que personal conmigo, pero eso es algo que tiene que tratar de él superar. Yo siempre lo he invitado a que se sume a trabajar, a que se una, a que si tiene alguna sugerencia la haga, y si la encontramos pertinente no tenemos ningún problema en acogerla, pero no, yo diría que si tú ves, la UDI está ordenada, está disciplinada, seguimos siendo el partido, más allá de que uno u otro por no sé, porque le caeré mal, no tengo idea, pero lo que sea, en general la UDI está ordenada, y yo diría que eso nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos quienes somos de este partido. Sí, ahora, ¿cuál cree usted la razón por la cual usted dijo una frase fuerte ahí? Él tiene un problema personal conmigo. ¿Qué lógica que cree usted abarca ese problema personal que tiene Jaime Belolio con usted y que sin embargo trasciende fuera del partido en declaraciones y todo lo demás? Sí, pero son las únicas, es lo que te quiero decir, son las únicas. Entonces, es cierto que hubo una elección interna que fue dura, que no fue fácil, pero pasó. Hay que tener la capacidad de dar vuelta a la página. Y por lo mismo, es que nosotros, incluso la directiva, lo ha invitado a sumarse, a trabajar, a ayudar a que a la UDI le vaya bien. Pero bueno, las explicaciones no soy yo quien tiene que darlas, tiene que darlas él. Usted dirige un partido, senadora, que en algún momento dado fue lejos el partido más fuerte y más grande del país y sin duda el de la derecha, que hoy día que se mide por la cantidad de parlamentarios elegidos en las últimas elecciones, ha pasado al segundo lugar dentro del Chile Vamos después de Renovación Nacional. ¿Eso refleja algo? ¿Hay una pérdida, digamos así, hay una pérdida de aceite en esa maquinaria? No, yo creo que eso es una muestra de resiliencia. Yo creo que no hubo ningún partido más golpeado que la UDI cuando con todo el tema de el financiamiento de la política, el financiamiento irregular de la política. Y tú veíamos desfilando a nuestros principales dirigentes, formalizaron a uno justo 4 días antes de las elecciones parlamentarias. Y a pesar de eso, sacamos 30 diputados y 9 senadores. Un número infinitamente mayor que los otros partidos que pasaron por lo mismo y que se vieron absolutamente jibarizados. Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que hacernos sentir esto es orgullosos de haber tenido la capacidad de salir adelante en un escenario absolutamente adverso, donde todo el mundo pensaba que nosotros íbamos a desaparecer. Y los diputados, y tuvimos además un poco de mala suerte, porque los diputados que perdimos fue por el marginal. Es decir, en algunos nos faltaron 200 votos o 300 votos en un universo, no sé, pues de 20.000. Entonces, la verdad es que estamos ahora concentrados, trabajando duro a nivel territorial para poder en estas municipales tener un buen resultado.
Ahora, senadora, ahí usted tocó una fibra sensible que incluso la ha tocado usted misma, el tema de la financiamiento irregular de la política, todas las situaciones. Yo no tengo claro de que uno se deba jactar de situaciones que, por ejemplo, no llevan a sentencias mayores, a, por ejemplo, personas que quedan impedidas de cumplir una pena porque el delito prescribió. El que delito prescriba básicamente señala que no se puede dictar sentencia, pero no se dice nada de que no se haya cometido el delito. Y por lo tanto, ¿qué partido se puede jactar porque algún senador o algún diputado quedó o zafó por razones de prescripción? Y cuando lo que debiera preocuparle al partido es si efectivamente se hizo o no se hizo aquel delito que se estaba investigando. A ver, yo no me metí en el fondo de las causas porque no las conozco. Lo que yo sí tengo entendido es que la gran mayoría de ellos no fueron prescritos porque le empezaron la investigación en antes. Fueron otros los delitos que prescribieron, como el de Meo, como el de Peñailillo, el ex ministro Peñailillo. Como el de Iván Moreira. Iván Moreira no prescribió. No, el Iván, hasta donde tengo entendido, puede estar equivocado, pero hasta donde tengo entendido no prescribió. Que pasó, tuvo un factor de prescripción y además tuvo un arreglo directo judicial. Cuando hay un arreglo directo judicial, lo que sucede es porque es parte de las herramientas judiciales. Como te digo, yo no conozco mucho. Sí, pero ahí se acepta que se hizo la conducta de la que se está imputando. Y por lo tanto, ahí hay una pregunta de claro, alguien podría argumentar, mira, que en ese momento todos lo hacían. Bueno, pero eso lo único que significa es que la cantidad de personas que infringió la ley fue muy grande, pero nada más. Sí, mira, si yo no voy a justificar eso porque yo creo que los estándares cambiaron. Sí. Entonces, pero sí, efectivamente, lo que tú dices es cierto. Es decir, antiguamente eso no era delito. Podía ser una falta, porque nadie se llevaba la plata para la casa. Ahora, no está bien, porque los estándares cambiaron, y yo creo que efectivamente esto era absolutamente transversal. Entonces, pero la Fiscalía tuvo un ojo inquisidor con cierto sector y con el otro no miró nada. Entonces, uno decía, ya, está bien, si van a cambiar las reglas del juego, no tenemos ni un reparo y explicaremos, defenderemos y todo lo que tú quieras. Y si hay algo que no se puede defender y que finalmente se genera una condena, la aceptamos. Pero traten a todos con la misma regla, y no algunos con una regla de fierro y otros con una regla de algodón. Sí, ahora convengamos una cosa, senadora, que en materia de la cantidad de personas que fueron acusadas, personas de todo el partido, incluyendo el suyo, que pasaron por ya sea los medios, las investigaciones o las primeras pesquisas judiciales, la gran cantidad de esas personas terminó zafando de una posibilidad, no porque se decretara su inocencia, sino que, o porque el Servicio de Impuestos Internos no envió una demanda, una denuncia que permitiera que el Ministerio Público pudiera generar una condición, o porque prescribieron las situaciones después de una dilación enorme en las investigaciones, y por lo tanto, medido desde el punto de vista de lo que el presidente ha planteado que quiere hacer, que es recomponer las confianzas entre la ciudadanía y la política, lo que ha pasado es lejos, a mi modo de ver, lo más contrario a ese propósito que se cree, porque hubo impunidad. A ver, yo creo que eso no puede volver a repetirse, y por esa razón se generó una legislación que yo creo que hay que adecuarla, porque yo creo que hay que mejorarla en ese minuto para poder facilitar el desarrollo de las campañas, pero poniendo siempre el foco en la transparencia de cómo se manejan los recursos. Pero como te digo, yo creo que fue una situación que se dio en un determinado época, y lo que hay que hacer ahora es mejorar, y yo creo que están todos empeñados en eso. Entonces, yo lo único que digo es que después de todo lo que se vivió, porque lo más grave no siempre es la condena judicial,
porque puedes incluso demostrar tu inocencia. Ha pasado donde gente demuestra su inocencia y sin embargo el daño público que se genera es irremediable. Entonces, en ese escenario en donde fue un ambiente absolutamente adverso y a pesar de eso no fue bien, y eso yo creo que de verdad hace o por lo menos a nosotros nos permite ver que el trabajo que nosotros hacemos en la calle, en las poblaciones, en terreno, es un trabajo que es firme y que tiene sustento real. Por último, senadora, ¿cree usted que está la situación suficientemente lista para generar un cambio de gabinete? ¿O usted cree que este gabinete debería continuar tal cual está? No lo sé, mira, no lo sé. Yo tenía la impresión hace un par de semanas atrás que probablemente iba a haber un cambio de gabinete. Hoy día creo que probablemente va a haber un cambio de gabinete, pero no inminente. Pero no tengo ninguna información al respecto, así que esto es pura especulación mía. Senadora Jacqueline Fernández Albergue, gracias por este contacto con Combinación Clave, que le vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Fernando, que tenga un buen día. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.